Boker Top a todos ustedes, queridos Ajín. Seguimos entonces con el programa para poder ir purificando nuestros labios y apartarnos de todo lo que está contaminado en este mundo, totalmente lleno de maldad y de miseria. Sabemos entonces que las religiones son el producto de incalculables formas en las cuales el hombre ha buscado adorar a su Dios. La palabra Dios, como ya yo lo había dicho, no es una palabra indoeuropea, teutónica, que no tiene relación con los hebreos. De hecho, la palabra Dios, como yo lo expresé anteriormente en muchas de mis publicaciones, la palabra Dios como tal simplemente es un seudónimo aplicado a los ídolos de todas las demás culturas. Todas las culturas tienen su Dios, pero Elohim es único de Israel. Nadie está por encima de Yahweh, porque solamente Yahweh es el único creador de todo lo existente, de lo visible y de lo invisible. Este tema se llama los obeliscos, que también son, digamos, unos monumentos que se encuentran dispersos en toda la tierra. Quiero tocar este tema porque poco a poco nuestros amados ajín, nuestros hermanos, que quieren salir de todas estas religiones que son, digámoslo así, cadenas, son unas cadenas que no son metálicas, no tienen peso, pero tienen mucha resistencia. Son unas cadenas que no alcanzas a ver. Amigo, tú que se encuentras en la religión cristiana, evangélica, romana, católica, testigo de Jehová, adventista, gnosticismo, todas estas religiones, todas las religiones donde te congregas y mencionan nombres como Dios, o Jesús, o Cristo, o Jehová, o el Señor, todos estos nombres, todos los nombres incluyendo gracia, gloria y demás, son nombres y títulos paganos. Así es, títulos paganos. Entonces, el tema de hoy se llama los obeliscos. ¿Qué son los obeliscos y por qué están dispersos por toda la tierra? ¿Cuál es la función de estos obeliscos? De estos altares que miden muchos metros y que uno de los principales altares se encuentra hoy en día en Roma, en el Vaticano, en el Prado de la cúpula de San Pedro, en el Vaticano. Entonces, vamos a darle inicio a lo que es el origen de la palabra obelisco y la definición de la misma. Los conocidos obeliscos puntiagudos o pilares solares de Egipto se encuentran en la escritura en las palabras hebreas Matsevah o Hamanaim. ¿Sí? La palabra Hamanaim, ¿sí? La primera palabra se traduce mejor como pilares o pilares del sol y la segunda como imágenes del sol. Bueno, esto lo podemos encontrar en el libro de Jeremías 43:13. Esta Matsevah o pilares solares se identificaban como los obeliscos encontrados en Bet-Semes, en el griego, Heliópolis, en la tierra de Egipto. Desafortunadamente la versión King James tradujo esta palabra Matsevah en la mayoría de los lugares como imágenes, en lugares de obeliscos o pilares, como hacen correctamente las otras versiones en inglés. En el libro de Éxodo 23-24 se le ordenó a Israel, o en el hebreo es Yisrayahu, ¿sí? Porque obviamente, ¿por qué yo a veces le digo Yisrayahu a Israel? Porque yo estoy seguro que muchos judíos, masoretas, entre otros, ocultaron el nombre del creador para que sonara solamente él y no mencionar el nombre Yahu. Entonces, Isro Yahu. Acuérdense que la palabra Ra significa el sol de Egipto. Entonces, acuérdense que Egipto había tomado, digamos, preso, ¿sí? Había tomado al pueblo judío, israelita, durante 400 años.
en Misraín. Entonces, cuando ya salió el pueblo de Egipto, ya ellos empezaban a salir con costumbres egipcias, de creencias en dioses egipcios. Entonces, para mí es importante saber de que el nombre original no es Israel. El nombre original es Isroyahu, que significa el que lucha al lado de el Yahú, de Yahweh. Así es. Entonces, a Israel, obviamente, pues se le pidió que derribaran los pilares de las naciones paganas. El, el repitio, esto está en Éxodo 34:13, Deuteronomio 7:5 y Deuteronomio 12:3. En muchos otros lugares en las escrituras están los pilares o pilares del sol. Son descritos enfáticamente como una abominación. Es una abominación de parte de Yahweh, ¿sí? Por nuestro poderoso. A Israel no se le ordenó romper estos pilares, ¿sí? Paganos. Son pilares totalmente satánicos, pilares solares, sino que se les ordenó estrictamente que no los erigieran, es decir, no los adoraran ni tampoco los tocaran. En el libro de Deuteronomio 16:22 y el libro de Levítico 26:1, también está en el libro de Deuteronomio 16:22, nuestro poderoso Yahweh dice que los odia. Usted mismo puede ir a verlo. También podemos encontrar a Diodoro, habló de un obelisco de 130 pies de altura, que fue erigido por la reina Semiramis en Babilonia. En Babilonia el simbolismo fálico parece haber sido el aspecto más importante. Sin embargo, en Egipto se hizo más hincapié en, digámoslo así, en su simbolismo solar, que parece haber sido el aspecto más importante. Sin embargo, como lo dije anteriormente, estos obeliscos, ¿sí?, también representaban, digamos, apuntando hacia el sol, y también se describió como un rayo solar, es decir, petrificado. Estos obeliscos se erigieron comúnmente en la entrada de los templos de Isis, otros templos de los numerosos del sol, o sea, de los dioses del sol de Egipto. Anteriormente habíamos visto la palabra Amen-Ra, que también significa eso, el dios sol oculto. Pero en este caso estamos hablando de algo que me llamó mucho la atención, que se llaman los obeliscos, las agujas solares. Especialmente en la ciudad de Heliópolis, Bet Shemesh, por su simbolismo solar y por su fálico sentido. El capítulo 8 de Ezequiel nos describe claramente la mezcla de la verdadera adoración de Isroyahu, o sea, Israel, con la adoración del sol en forma de Tamuz. Adoración de Tamuz es el dios sol joven. En el verso 14, así como los del 25 ancianos que adoraron al sol hacia el este, está en el verso 16. En el verso 3 y 5 leemos la imagen de los celos, que era erigido en la entrada del templo Scofield, considerada que esta imagen de los celos es fálica. La escritura de Lamsa, así como la escritura en inglés, la han traducido como imagen de lujuria. Todos los viajeros a Roma saben sobre el famoso obelisco de la entrada de San Pedro en Roma. No es una mera copia de un obelisco egipcio, es uno de los mismos obeliscos que existieron en Egipto, en Heliópolis, en la antigüedad, cuando la religión misteriosa llegó a la Roma pagana. Los obeliscos egipcios, especialmente los de Heliópolis, fueron transportados a un gran costo y erigidos por los emperadores romanos. Calígula en el 37, ¿sí?, 41, digámoslo así, después del Mashiach, hizo que este mismo obelisco fuera traído desde Heliópolis, Egipto, a su circo en la colina del Vaticano, donde ahora se encuentra San Pedro. Tiene 83 pies de altura, 132 pies de su base y pesa 320 toneladas. El Papa Sixto ordenó
que se moviera un poco en el año de 1586 para centrarlo frente a San Pedro. La columna solar de Heliópolis, que en el poderoso ha ordenado que se destruya. No fue destruida, más bien se erigió justo en la entrada de San Pedro un monumento a la fusión de la adoración al sol con la emuná, o sea, la fe mesiánica. La mayoría de los edificios de las iglesias que se han construido a lo largo de los siglos tienen una torre. Ustedes se han dado cuenta que todas las iglesias tienen una torre como si fueran unos obeliscos. Todas son puntiagudas y en su parte superior, en la esquina, en la punta, tienen una cruz. Después vamos a hablar acerca de la cruz. Cada generación de constructores de iglesias ha copiado a la generación anterior, probablemente nunca cuestionando el origen de la idea. El templo de las escrituras de Yahweh no tiene una torre puntiaguda o un pilar puntiagudo en su diseño. Es decir, la sinagoga, ninguna de estos templos tiene ese lugar o tiene esa figura como tal. Similar a la columna solar u obelisco, estas torres puntiagudas e iglesias se remontan a Babilonia. Muchos o muchas de las torres que se construyeron en el imperio babilónico no eran torres de vigilancia, sino torres religiosas. Esos tiempos, un extraño que ingresa a una ciudad de Babilonia no tendría dificultades para ubicar su templo. Se nos dice porque muy por encima de las casas de techo plano se podía ver su torre. La Enciclopedia Católica también nos dice, ¿sí? Es un hecho sorprendente que la mayoría de las ciudades de Babilonia poseían una torre del templo, ya sea una torre en el campanario o una aguja. Todos ellos no son torádicos. Varios escritores o varios escritores piensan, y no sin cierta justificación, las torres, los campanarios y las agujas con el antiguo obelisco, hay una evidencia, dice uno, que muestra que las agujas de nuestras iglesias deben, es decir, su existencia a los montanes o obeliscos fuera de los templos en las épocas anteriores. Otro dice todavía, existen en la actualidad especímenes notables de fálicas originales, símbolos, campanarios en iglesias y obeliscos. Sin embargo, esto continuará solo hasta el tiempo del fin de los tiempos, ya que leemos en los Hasherín y las imágenes del sol. No se levantará más. El libro de Yesayahu, Isaías 27:9. De hecho, el poderoso mismo los destruirá al final de los tiempos y cortará sus imágenes carnadas y sus pilares en medio de todas estas personas, y ya no adorarán el trabajo de sus manos. El libro de Miqueas 5:13. Ahí podemos ver entonces efectivamente que el cristianismo como el catolicismo romano en tal son la misma religión, la misma iglesia, simplemente que una es ortodoxa, que estamos hablando de los católicos, y la otra es protestante, pero que ambos pertenecen efectivamente a la misma rama, la misma raíz, el mismo tronco acuñado. Entonces vamos a seguir entonces con el próximo video, que nos da a nosotros, digámoslo así, una nueva versión acerca del pez que es adorado por los cristianos y que se encuentra en los automóviles, en las neveras y en muchos lugares. Un saludo, Shalem Brejot.